chapis turucha pupiasa umiri halmanti ukain halmanti umiri halmanti. Chancho, chancho, chanchito, yo me lavo las manos. Chancho, chancho, chanchito, ¿acaso soy como tú? ¿Acaso soy como tú? Mis manitos yo me lavo más bonito que el gato. Yo me lavo más bonito con agua y con jabón, con agua y con jabón. Cuchi, cuchi, cuchicha, lávate las manos. Cuchi, cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo. No te olvides, lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón. Después de ir al baño y antes de comer o cocinar. No seas cuchi. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. Soy la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 36 minutos. ¿Cómo están, amigos oyentes? Buenos días. Sumajpunche Cachun, Zapanga, Ujniquichispaj. Sean bienvenidos a esta mañana informativa correspondiente a hoy, 8 de enero del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mi nombre es Javier Chejia y Minaya Llachtamasicona, Guaycaicona, Panaicona, Alillancho, Sumajpunche Cachun, Zapanga, Ujniquichispaj. Que tengan una bonita mañana, lógicamente siempre iniciando la mañana solicitando la bendición de Papá Dios. Rick, Taitanchisma, Japepeaco, son Ricky, Guaycaicona, Panaicona, Ricky, Tukuy son Coyuan, son Conchiswan, Ricky, Lachtamasecona, Ricky, Mañaeco, son Ricky, Monas Canchisconapa, Ginayatach, Piconacha, Ricky, Mana no Canchispach, Ricky, Alintacho, Monacha, Ricky, Paiconapach, Ricky, Mañayuco, son Pon. 6 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes, ya estamos listos en el informativo Willaricui. Hoy vamos a compartir importante información, lógicamente de interés para cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar con la información, amigos oyentes, en el plano local, y es que la información que se ha podido conocer en relación a lo que viene a ser el presupuesto para el ejercicio 2025 definitivamente es muy interesante. El recurso que va a manejar las municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Y amigos oyentes, hemos logrado acceder a esta información y mucha atención porque el día de ayer hemos hablado en relación al gasto que ha venido desarrollando cada municipalidad, el porcentaje al cual ha llegado. Ahora vamos a conocer el dinero con el cual está iniciando cada municipalidad. El presupuesto institucional anual 2025 para Cotabambas
y bueno, existe la posibilidad de un incremento que se pueda dar en el transcurso de los siguientes meses. Las municipalidades de Cotabambas ya cuentan con su presupuesto institucional de apertura, el PIA, para el año 2025. Es importante destacar que este presupuesto inicial es susceptible de modificación a lo largo del año fiscal, es decir, puede reducirse o puede incrementarse. ¿Y en qué sentido? Muchas veces ocurre por el tema, por ejemplo, se puede disminuir por el tema de huelgas, protestas, cierres de vía. ¿Y qué tiene que ver una huelga, una protesta, un cierre de vía para que el presupuesto institucional de apertura se modifique? Pues si sencillamente día que no vende, por ejemplo, la empresa minera Las Bambas el concentrado de cobre, día en el cual no va a ingresar aporte económico hacia la provincia de Cotabambas y por ende a cada distrito. Por eso justamente es que esto puede ir variando. Si en el supuesto caso de que haya una paralización fuerte, donde, pues bueno, cerremos las vías por 1 o 2 semanas, pues bueno, la provincia, les digo, la propia provincia, los recursos de nuestra provincia son, pues bueno, afectos a esto. Y por eso justamente es importante que la empresa día a día siga vendiendo, siga comercializando para que las regalías mineras contractuales puedan llegar de forma regular a nuestra provincia de Cotabambas. Y lógicamente ahí tenemos que hablar del tema de lo que viene a ser el canon minero, y esto también es similar. El canon, ustedes ya saben, no se da mensualmente, se da en determinadas fechas, pero este dinero del canon también está afecto a la comercialización del concentrado de cobre. Ahora, ustedes dirán, pues bueno, aquí en la provincia de Cotabambas nosotros no estamos cerrando la vía, pero vayamos a la otra región, la región de Cusco, por donde se lleva el concentrado de cobre, por donde se transita el concentrado de cobre hasta llegar al puerto de Matarani. Si, por ejemplo, en la provincia de Chumbivilcas, en Velilla, en Capamarca, en alguna de estas localidades en este tramo cierran la vía, igual, justamente por estos cierres de vía, el presupuesto institucional de apertura 2025 puede sufrir cambios. Vuelvo a decir, y esto lo saben perfectamente nuestras autoridades, los señores alcaldes, los señores regidores, y lo saben también perfectamente los dirigentes sociales. Y en todo caso, acá ya es tarea propiamente de toda la población en general de garantizar nuestro presupuesto institucional de apertura. Ok, bueno, vuelvo a reiterar, es importante destacar que este presupuesto inicial es susceptible de modificación a lo largo del año fiscal. Se espera un incremento a través de nuevas asignaciones de recursos y las gestiones que realicen nuestras autoridades municipales para captar, lógicamente, mayor presupuesto, ¿no? Y tal como les decía días atrás, el trabajo que viene desarrollando la empresa minera a través de esta asesoría a los equipos técnicos está ayudando a que las propias municipalidades también puedan captar más recursos de los diferentes ministerios en Lima. Bueno, ¿cómo van los números? Mucha atención. Estas actualizaciones se reflejarán en el presupuesto institucional modificado, que ya es el dinero como que real con el cual se va trabajando, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese presupuesto, amigos oyentes? Mucha atención. Vamos a arrancar del distrito que tiene mayor asignación presupuestal y vamos a llegar o vamos a cerrar esta lista con el distrito que tiene menor asignación presupuestal, ¿ok? A las 6 de la mañana con 42 minutos a través de Radio Guaira 101.5 FM, Radio Poder Chasqui 97.9 FM, a través de nuestra amplitud modulada para toda la provincia de Cotabambas y en el distrito de Tambobamba a través de la frecuencia modulada 97.5 FM. Amigos oyentes, mucha atención a estas cifras.
y los números son muy interesantes. Presupuesto institucional de apertura, distrito de Chalhuahuacho. Es el distrito que maneja mayor recurso económico. ¿Cuál es el número? 158.401.992 soles. Acuérdese de este número inicial nada más, porque lo demás son números más pequeños, ¿no? El número grande que tiene que tener en la mente es de 158 millones de soles. Es el presupuesto con el cual la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está iniciando su año fiscal. 158 millones de soles, ¿ok? O sea, más de 158 millones. Pasamos al segundo distrito que maneja también recurso interesante, pero la diferencia lógicamente es abismal. Pasamos a la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Ellos manejan el presupuesto de más de 65 millones de soles. Para ser exacto, 65.393.960 soles. Pasamos al distrito de Coyurqui. El distrito de Coyurqui maneja un presupuesto en tercer lugar que lógicamente no es nada cercano al distrito de Chalhuahuacho. Ellos manejan más de 30 millones. Para ser exacto, 30.970.467 soles, ¿ok? Distrito de Akira en el puesto 4. ¿Cuánto de presupuesto maneja? 29 millones. Más, lógicamente, ¿no? 29.329.312 soles, ¿ok? En el quinto lugar se encuentra el distrito de Mara, que su presupuesto institucional de apertura son más de 18 millones. ¿Cuánto? Exacto, el número es 18.961.146 soles. El distrito de Cotabambas, mucha atención mis amigos de Radio Poder Chasqui, el distrito de Cotabambas es el distrito que menor recurso tiene a nivel de toda la provincia de Cotabambas, muy cercano al distrito de Mara. 18.538.493 soles, más de 18 millones, ¿ok? Bueno, esta información más adelante también la vamos a seguir comentando en el informativo Huillaricuy. Creemos que es lógicamente de interés de ustedes, amigos oyentes. 6 de la mañana con 46 minutos. Por otra parte, también es importante comentarles, amigos oyentes, que en el distrito de Chalhuahuacho, en lo que viene a ser el área de influencia de la operación minera, se está lanzando lo que viene a ser Vacaciones Útiles 2025, Pujllaspa y Achazunchis, dirigido a niños, adolescentes de 6 a 17 años de las comunidades, ojo, de área de influencia directa de Minera Las Bambas. Usted sabe, su comunidad es área de influencia, perfecto. El inicio será el 13 de enero. ¿Y qué cosas van a desarrollar en Vacaciones Útiles 2025? Mucha atención, matemática y comunicación, vóley y fútbol, música y danza, dibujo y pintura. Inscríbete, dice, en la institución educativa de las comunidades de área de influencia directa de la empresa minera Las Bambas. ¿Quiere tener mayor información? Apunte este número, señor presidente, señor padre de familia. Anote este número para que pueda absolver las dudas en relación a Vacaciones Útiles 2025. Al número 948-77-3176. Le repito, 948-77-3176. Ahí existe la posibilidad de Vacaciones Útiles 2025. 6 de la mañana con 47 minutos y justamente el día de ayer yo conversaba sobre este importante tema con un poblador, ¿no?, de nuestra localidad, y hablábamos sobre este tema, ¿no?, de vacaciones útiles, del tema educativo, del programa de refuerzo educativo escolar, el PREF. Hablábamos sobre fundamentalmente el tema de educación a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, definitivamente él ya contemporáneo mío, ¿no?,
y me hacía esta reflexión, ¿no? Javier, si yo, así dice, ¿no? Si yo de pequeño hubiera tenido esta posibilidad de tener el PREF, de tener reforzamiento escolar, de tener vacaciones útiles escolares, de lo que ahora ocurre también con las municipalidades, de las academias preuniversitarias, definitivamente él dice, definitivamente yo hubiera sido otro tipo de profesional, hubiera aspirado a ser otro tipo de profesional. Y bueno, padres de familia, en relación a esta reflexión que nos hacía este amigo, lógicamente no voy a mencionar el nombre y apellido, ¿no? Pero definitivamente hay una importante reflexión allí adentro, porque ahora sí hay posibilidades en el tema educativo. Sí, porque los niños tienen esta posibilidad de ir a hacer una especie de ayuda en los programas de refuerzo escolar. Ahora, vacaciones útiles escolares para que los niños no estén, pues bueno, sin hacer nada, ¿no? Para que estén ocupados, para que puedan reforzarse en matemática, comunicación, vóley, fútbol, pintura, danza, entre otras cosas. Pero no solo eso, ya aquellos chicos que están terminando educación secundaria, que están en cuarto, quinto, aquellos que han terminado, pues bueno, tienen la gran posibilidad de ahora con recursos justamente que llega gracias al aporte de la empresa minera, tienen esta gran posibilidad de ¿qué? De poder prepararse cerca a su pueblo, cerca a su tierra. Casi todas las municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas están ofreciendo en lo que viene a ser academia preuniversitaria. Y es una gran posibilidad, mis amigos oyentes, porque de esa forma uno no se traslada a otra localidad, lo que la mayoría de nosotros ha tenido que vivir, ¿no? Tratar de ir a otro sitio que no es tu tierra y tratar de prácticamente adaptarte a una nueva realidad, de vivir en un cuarto, que tus padres paguen ese cuarto, que tú asistas a una academia preuniversitaria, que tú mismo incluso comiences a cocinar tus alimentos, a preparar tus alimentos, prácticamente tú mismo cuidar de tu bienestar para que puedas, ¿para qué? Para tener el sueño de realizar una educación superior. Ahora las cosas van cambiando y esto va cambiando en beneficio de la propia población, ¿ok? Es en beneficio de los propios estudiantes a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, y este tema de la educación definitivamente que en el transcurso de lo que viene a ser este año 2025 vamos a ir hablando, comentando con mayor intensidad. Muy bien, muy aparte de esta reflexión, amigos oyentes, siendo ya las 6 de la mañana con 51 minutos, el día de hoy vamos a hablar también de lo que viene a ser las precipitaciones pluviales a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Nosotros a través del informativo Huillarico, a través de nuestras redes sociales, le hemos informado que en el transcurso de estos días va a haber precipitación pluvial considerable, acompañado de nieve, acompañado de algo que nosotros no nos gusta, el tema de la granizada. ¿Y por qué no nos gusta? Porque definitivamente daña el cultivo, malogra la producción agropecuaria que tenemos en nuestra provincia de Cotabambas, y lamentablemente comunidades de la parte alta del distrito de Chalhuahuacho han sido afectados con intensa granizada que se ha registrado en el transcurso de estos días. Esa información también, amigos oyentes, más adelante lo vamos a abordar. Y por otra parte, amigos oyentes, bueno, tema que ha generado cierto revuelo en el tema deportivo es lo que, bueno, se ha manifestado en relación a lo que viene a ser las declaraciones de Paolo Guerrero, el depredador. Sí, pues, tu capitán, mi capitán, ¿no? En su momento, yo creo que ha sido, y definitivamente así está catalogado, el jugador que ha podido meter mayor cantidades de goles dentro de la selección peruana de fútbol. Paolo Guerrero, el depredador, ha confirmado su retiro definitivo de la selección peruana. Dijo lo siguiente: démosle oportunidad a los jóvenes. Paolo, definitivamente ya era hora.
El máximo artillero en la historia de la selección peruana le dice adiós a la blanquirroja. Dice lo siguiente: hice mi último partido en Argentina, declaró el depredador. El martes 7 de enero, Paolo Guerrero confirmó su retiro definitivo de la selección peruana. El máximo artillero de la historia de la bicolor confirmó ante los medios nacionales que no seguirá vistiendo la camiseta nacional. Hice mi último partido en Argentina, confirmo. Bueno, así lo ha confirmado el depredador, quien ya había anticipado su adiós hace unos meses atrás. Yo creo que, y esta es una opinión muy particular, ojo que no es de un conocedor del deporte, fundamentalmente del fútbol, pero mi opinión particular en relación a este tema es que si Paolo Guerrero hace una temporada un poquito más atrás hubiera dicho lo que el día de ayer dijo, ¿no? Demos la oportunidad a los jóvenes y doy paso a la nueva generación y me retiro de la selección peruana de fútbol. Yo creo que hubiera sido incluso ovacionado, hubieran incluso posterior a ello, quizás ahora incluso reclamando su retorno y todo ello, ¿no? Lo cierto es que ahora, pues bueno, le dijo adiós y bueno, le han dicho gracias y hasta ahí nada más llegó. Bueno, 6 de la mañana con 54 minutos, seguramente más adelante la Catedral del Deporte nos va a ampliar esta información y en la región de Cusco la Vía Expresa dice que ya no va a tener esta denominación, ahora la van a cambiar a el nombre, el denominativo que están escogiendo es Avenida Daniel Estrada Pérez. Definitivamente yo votaría por ese nombre, ¿no? Por el Coscoruna, el señor Daniel Estrada Pérez, ¿quién tuvo esta idea de tener toda esta vía? El señor Daniel Estrada Pérez, visionario él en su momento. Bueno, lógicamente, y desde varias autoridades, desde el gobierno regional del Cusco, en la región de Cusco, estamos hablando de San Sebastián, estamos hablando de San Jerónimo, la propia municipalidad de Huanchac, la propia municipalidad del Cusco, pues bueno, están como que a gusto, ¿no? Con este nombre, ¿no? Porque sí suena interesante que ya no se llame como Vía Expresa, porque dice que no cumple con estas regulaciones, ¿no? Por la cantidad de semáforos que se registran en esta vía. Ahora la quieren llamar Avenida Daniel Estrada Pérez, que creo que sería interesante, pero muy aparte de ello, la cantidad de accidentes de tránsito es fundamentalmente por el irrespeto a las señales de tránsito, por la falta de conocimiento a las señales de tránsito en lo que viene a ser esta Vía Expresa. 6:55, amigos oyentes, vamos de lleno al informativo Guillaricoy. Cambia el digital, es 6 de la mañana con 56 minutos, informativo Guillaricoy, edición correspondiente a hoy, 8 de enero del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, a través de Radio Poder Chasqui, Radio Guaira, Radio La Grande, en el distrito de Tambobamba, a través de nuestra frecuencia modulada y a través de los 810 de la amplitud modulada. Ya le vamos a dar el pase a nuestros compañeros, ¿no? Para el día de mañana, don Guillermo Recharte, Hernán Zulca, Henry Borda, ya estarán en la cabina principal de Surfo y la Voz de Todos. La frase que nos está acompañando durante esta semana dice lo siguiente: el fracaso no es más que una oportunidad de volver a empezar, esta vez de un modo más inteligente para no cometer el mismo error. ¿No es cierto? El fracaso no es más que una oportunidad de volver a empezar, esta vez de un modo más inteligente. 6 de la mañana con 57 minutos. La historia nos recuerda lo siguiente. En el año de 1537 se crea la diócesis del Cusco, la primera de América del Sur. En el año de 1539 en Lima, el Cabildo mandó dar 4 soles fuera de la población para el asiento de cada curaca de los vecinos que tenían nativos. En el año de 1781, Tupac Amaru intenta facilitar una negociación de paz. Los españoles se resisten y los vencen el 8 de enero con un ejército enviado por el virrey Jáuregui y
en este caso también acompañado del virrey Aldecoa. En el año de 1941 nace el dibujante peruano Boris Vallejo, artista de los géneros fantásticos y eróticos. Ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos. En el año de 1964 nace en Lima José Luis Carranza Vivanco, el Puma. Así es, José Luis Carranza Vivanco, el Puma, exfutbolista peruano, jugó en la posición de mediocampista por el Club Universitario de Deportes. 6:58, amigos oyentes. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6:59, amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares en el informativo Huillaricui. En el plano local, la empresa minera Las Bambas junto a la Asociación de Desarrollo Las Bambas lanzan Vacaciones Útiles 2025, Pujllaspa y Achasunchis, dirigido a niños y adolescentes de 6 a 17 años de las comunidades de área de influencia de la operación minera Las Bambas. El inicio será este 13 de enero. Las posibilidades son en matemática, comunicación, fútbol, vóley, música, danza, dibujo y pintura. Inscríbete en la institución educativa de la comunidad de área de influencia de la operación minera Las Bambas. Mayores informes al 948-77-3176. 7:00 en punto. La municipalidad de Cotabambas ya cuenta con un presupuesto institucional de apertura PIA para el año 2025. Chalhuahuacho tendría un presupuesto superior a los 158 millones de soles. Es importante destacar que este presupuesto inicial es susceptible de modificaciones a lo largo del año fiscal. Se espera un incremento a través de nuevas asignaciones de recursos y las gestiones que realicen las autoridades municipales para la captación de mayores presupuestos. Vamos con más información en el plano local. Comunidades de la parte alta del distrito de Chalhuahuacho, lamentablemente en el transcurso de estos últimos días fueron afectados sus principales cultivos, entre ellos papa, los cuales fueron afectados con intensa granizada que se registró en varias comunidades. 7:00 en punto. Vamos con más información en el plano local. El pasado martes 7 de enero de 2025 se dio inicio al acto público de adjudicación de plazas para el ingreso a la carrera pública magisterial 2024 de la Unidad de Gestión Educativa Local de nuestra provincia de Cotabambas. El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a partir de las 9 de la mañana, desarrollándose con total transparencia. Canchis horas tutamantan Jojyupañoña, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y el Proyecto Cultura, con el objetivo de contribuir con la educación de nuestros niños y niñas de nuestro querido distrito de Akira. En el presente año se desarrollará las Vacaciones Útiles 2025, donde se dará el inicio será este próximo 20 de enero con el fin de lograr que cada niño desarrolle sus habilidades y destrezas en su máxima expresión, aprovechando el periodo corto que tienen de descanso escolar y con los mejores docentes que están ofreciendo en el distrito de Akira. 7:02 a.m. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en similar circunstancia, está ofreciendo academia preuniversitaria para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Mucha atención, padres de familia. En el transcurso del informativo Huillaricui vamos a ampliar esta importante información.
7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a revisar nuestros titulares en el plano regional. La mañana del martes 7 de enero se reportó un accidente de tránsito en el sector de Cisal, distrito de Mollepata, esto en la región de Cusco, en la vía panamericana, donde se produjo un choque frontal entre un camión cisterna de placa de rodaje X5D 840 y auto de color blanco. Aparentemente el último invadió el carril contrario, hecho que sería materia de investigación por parte de la policía. Este accidente dejó el saldo de un fallecido, que sería el conductor y 4 heridos, menores también de edad, de entre 3 y 13 años de edad. Ellos fueron trasladados al Centro de Salud de Limatambo. 7 de la mañana con 3 minutos en el informativo Huillarico y 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos con más información desde la ciudad imperial del Cusco. Rescatan a niño huérfano que caminó kilómetros para buscar a su hermana tras sufrir maltratos en Cusco. El menor, identificado como Abel, fue hallado por Mónica Condori, quien alertó a la policía que lo auxiliaron con alimento y abrigo. Las autoridades han conocido sobre su sufrimiento y penosa situación de este pequeño. Abel quedó huérfano de padre y madre y estaba bajo el cuidado de una mujer desconocida quien, según relató, lo sometía a maltratos físicos. Decidió prácticamente escapar de estos abusos, emprendió el largo trayecto de huida desde el centro poblado de Chapapampa, esto en Pampachulla, en el distrito de Catca, con destino a Urcos, donde esperaba encontrar a su hermana Patti, quien también habría sido víctima de violencia. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos con más información. Inician adjudicación de más de 48,000 plazas docentes de la carrera pública magisterial. Casi 15,000 de estas se destinarán a instituciones educativas interculturales bilingües, reafirmando nuestro compromiso con la meritocracia y la educación en las comunidades originarias, manifiesta el Ministerio de Educación. 7,5. General de la Policía Nacional del Perú, Edison Hernán Cerrón Lazo, es el nuevo jefe de la región policial Apurímac. El general de la policía PNP, Edison Hernán Cerrón, asumió ayer la jefatura de la región policial Apurímac en una ceremonia realizada en el patio de honor del complejo policial. El suboficial Policía Nacional del Perú, Ricardo Mendoza, la designación se oficializó mediante resolución suprema número 225-2024. 7,5. Vamos a revisar mayor información en el plano regional. Según el último boletín de panorama económico departamental del INEI, la región Apurímac registró un incremento del 37% en la producción de cobre durante octubre del año 2024, alcanzando 38.548 toneladas métricas finas, la cifra más alta del año. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la actividad de la compañía minera Las Bambas, consolidándose como un actor clave en la minería del cobre en el Perú. En contraste, otras regiones productoras como Cusco, Ancash, Arequipa y Tacna enfrentaron disminuciones significativas en su producción del metal rojo. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con más información. Además del cobre, Apurímac mostró aumentos destacados en la extracción de oro, 497.7%, y plata, 61.4%, mientras que la producción de molibdeno tuvo una ligera reducción del 9.1%. Este desempeño contrasta con las regiones como Huancavelica, Ica, Moquegua, Junín y Pasco, que también reportan incrementos
incrementos, aunque menores, en la producción de cobre. El avance del mineral en Apurímac refuerza su recuperación económica y contribuye a la mejora sostenible de sus indicadores sociales, como la significativa reducción de la pobreza en la región de Apurímac. 7 de la mañana con 7 minutos, titulares en el plano regional. Vamos hasta la región de Tacna. Capturan a 3 malhechores por tentativa de robo con arma de fuego. Una pareja de agricultores fue atacada en su predio en el distrito de Calana por presuntos miembros de una banda delictiva, y movilizándose la Policía Nacional del Perú logró su captura. 7 de la mañana con 8 minutos, vamos hasta la región de Moquegua. Incremento de tarifa de agua genera rechazo vecinal en Hilo. Vecinos de Villa Miraflores rechazan incremento de la tarifa de agua y exigen pronunciamiento de autoridades a nivel nacional. La SUNAS no reportó la opinión de la población. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos hasta la región de Puno. Organizaciones sociales anuncian protestas para exigir justicia por las muertes en Juliaca. Una organización y sindicatos se fortalecen para liderar demandas de justicia por los trágicos sucesos ocurridos en Juliaca, que siguen impunes tras 2 años de espera. 7 de la mañana con 9 minutos, titulares en el plano nacional. Hora de revisar la información en el plano nacional. Poder Judicial revoca prisión preventiva contra Jorge Barata y le impone comparecencia con restricciones. El Poder Judicial declaró fundada la apelación de la defensa de Jorge Barata contra el mandato de 36 meses de prisión preventiva en su contra, al considerar que la propia Fiscalía no ha sustentado de manera efectiva que actos procesales pendientes justificarían una restricción de su libertad. 7:9. Por otra parte, Martín Vizcarra se acogió al silencio durante audiencia de subcomisión. Queremos ahorrarle tiempo y gasto al Congreso. El expresidente fue citado para declarar por la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en noviembre de 2023 para la presunta designación irregular de Daniel Soria como Procurador General del Estado. 7:10, vamos con más información en el plano nacional. Murió Walter Martos, exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros. Walter Martos, general de la División del Ejército, fue el último jefe del gabinete del gobierno de Martín Vizcarra cuando lo vacaron en noviembre del año 2020. Por otra parte, aprueban en segunda votación el proyecto que restituye el financiamiento privado a partidos políticos. Propuesta aprobada por mayoría de la Comisión Permanente también establece que organizaciones políticas puedan utilizar los recursos que reciben del Estado para el pago de abogados de sus dirigentes y ampliar los topes para los aportes privados. Es decir, un nuevo, entre comillas, Odebrecht, un nuevo, entre comillas, OAS, podría aportar a los partidos políticos. 7 de la mañana con 11 minutos, Gutiérrez Texi, sobre fallo del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón, dice lo siguiente: nosotros no declaramos inocente a nadie. El magistrado del Tribunal Constitucional indicó que la imputación contra Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Huanca se refiere a una inconducta administrativa y cuestionó que haya una demora de 10 años para poder condenar a una persona. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos en el informativo Huillaricuy a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Vamos con más información. Perú condena actos de represión y persecución, así como la detención
arbitraria en Venezuela. Mediante un comunicado, el gobierno se pronunció a raíz de la denuncia realizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia sobre el sobrevuelo de drones en la casa de su madre y el secuestro de su yerno, respectivamente. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. 7 con 12 titulares en el plano internacional. Desde la clandestinidad, María Corina Machado dice que asistirá a manifestaciones y que mantiene contacto con policías y militares. La líder opositora de Venezuela recordó que los funcionarios militares y electorales cooperaron el día de los comicios presidenciales del 28 de julio para que la principal coalición antichavista obtuviera las actas de votación que demuestran el triunfo de Edmundo González Urrutia. 7 con 13. Por otra parte, Edmundo González Urrutia denuncia que su yerno fue secuestrado por hombres encapuchados. En Caracas, Edmundo González Urrutia denunció a través de sus redes sociales que su yerno se encuentra desaparecido tras ser interceptado por hombres vestidos de negro cuando se dirigía a la escuela de sus hijos. 7 de la mañana con 13 minutos. Entre escombros, luce la región de China de forma terrible. La localidad de Tíbet tras el terremoto de magnitud 6.8 según el Centro de Redes Sísmicas de China. El terremoto tuvo una magnitud de 6.8 grados y el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó magnitud de 7.1. 7 con 14 es lo apropiado. Donald Trump quiere cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Después del anuncio del presidente electo, la congresista republicana Marjorie Taylor aseguró que presentará un proyecto de ley lo más pronto posible para hacer oficial el cambio del nombre. 7 con 14. 7 con 14. Caja Cusco será el patrocinador del Club Cienciano. Alcalde del Cusco visitó al equipo y la directiva del Club Cienciano recibió al alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, en el Hotel del Cienciano, donde fue recibido por Sergio Ludeña con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y resaltar el regreso de Caja Cusco como patrocinador principal del Club Imperial. Por otra parte, Paolo Guerrero se retiró de la selección peruana, le dice adiós, hice mi último partido en Argentina, la selección necesita de gente nueva. Guerrero anunció su retiro de la selección peruana, el delantero confirmó que el equipo necesita de gente nueva. Adiós, capitán. 7 con 15. Por otra parte, Alianza Lima concretó el cuarto refuerzo extranjero para su plantel en la temporada 2025 con la incorporación del delantero ecuatoriano Eric Castillo, de 29 años. El atacante Eric Castillo llegó en la noche de lunes a Perú y este martes, ayer sería ya anunciado, dentro de la tienda blanquiazul. 7 con 16. Usted es streamer, conoce de estos streamers, y hablamos también de deportes, ¿no? Perú le dijo adiós a la Kings World Cup National. El equipo de Saints dio vuelta un 3-0, pero un agónico gol doble dejó a la bicolor fuera del torneo tras caer por 5-4 ante Uzbekistán. Si ganaba este encuentro a Uzbekistán, que ya prácticamente se le estaba dando así, pasaba a la siguiente etapa, a los octavos de la Kings World Club. Hasta ahí le decimos adiós al Persas, al equipo del Saint. 7 de la mañana con 16 minutos. Amigos oyentes, ligera pausa. En breve estamos ingresando con la ampliación de nuestras notas informativas.
Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para equipaje, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una puncha ñoja, tarirkurane, patán, llajtate, entonces, si hay teja, hay una puncha, 2 a 3 de la tarde, mantan nevada, callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos, vamos con el desarrollo de las notas informativas y esta información que hace instantes les comentábamos en relación a lo que viene a ser vacaciones útiles escolares. Así es, vacaciones útiles 2025 que está promoviendo la empresa minera Las Bambas junto a la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Se va a iniciar este 13 de enero. Mucha atención, justamente ya estamos en comunicación telefónica con Naida Herreros desde la Oficina de Comunicaciones de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Naida, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Coméntanos sobre vacaciones útiles escolares. Así es, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días también a las personas que nos están escuchando. Y así como tú lo mencionas, pues Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, está lanzando este programa de vacaciones útiles 2025 para que todos los niños y adolescentes entre 0 a 17 años puedan ser partícipes de estas vacaciones útiles y de alguna forma que estas vacaciones sean provechosos, ¿no?, para ellos. Ahora, este espacio está diseñado para que se pueda fomentar el aprendizaje, el deporte y también el arte, ¿no?, con diferentes actividades. No sé si lo hayas mencionado, pero dentro de estas actividades o los cursos que se va a estar brindando en estas vacaciones útiles va a ser, por ejemplo, matemáticas y comunicación. En este caso se va a reforzar los conocimientos de los pequeños de manera práctica y divertida, ¿no? Y también se va a tomar cursos que van a apoyar al entretenimiento, ¿no?, como el fútbol y también el vóley, ¿no? En este caso se va a mejorar las habilidades deportivas de los pequeños, de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. ¿Qué otro curso también tenemos? Tenemos música y danza, y en este caso también se va a fomentar lo que es la práctica de forma artística, ¿no?, de las diferentes actividades a través de estas expresiones
del arte, ¿no? Y finalmente los otros cursos que se va a incluir dentro de estas vacaciones útiles es el dibujo y la pintura, ¿no? En este caso también los pequeños van a poder volar con la imaginación y la creatividad a través de las diferentes técnicas que se emplean en la pintura y también con el diseño. Ahora, ¿cómo es que los padres pueden inscribir a sus hijos en estas vacaciones útiles? Pueden acercarse a las instituciones educativas de las comunidades del área de influencia de Minera Las Bambas para realizar las inscripciones correspondientes. Ya queda muy poco tiempo para iniciar estas vacaciones útiles, así que todavía están a tiempo de realizar estas inscripciones, ¿no? Y bueno, mencionar que sí hay un número de consulta también para dar informes si es que hubiera alguna duda, y podrían comunicarse al 948-73176. Repito, 948-73176. Este es un programa que está comprometido con la educación y bueno, como mencioné al inicio, Minera Las Bambas está ejecutando esto a través de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas. Perfecto, Naida, tenemos 2 consultas a través del WhatsApp de la radio, nos consultan sobre el costo, cuánto va a ser el costo, y la otra pregunta es en relación a los requisitos para la inscripción. Por ahora el costo es gratuito, así que todos pueden aprovechar de estas inscripciones, son totalmente gratuitos. Y en cuanto a los requisitos, pueden apersonarse con el DNI del padre de familia y también del pequeño, ¿no? Igual si hubiera más requisitos, vamos a estar comentándolo a través de Radio Surfuy, si es que hubiera algún requisito adicional a ello, pero por el momento solo eso. Perfecto, Naida, en la parte final, si puedes reiterar la invitación fundamentalmente a los padres de familia para que puedan llevar a sus hijos y de esa forma puedan participar de este curso que están ofreciendo. Así es, nuevamente realizar la invitación, como mencionas, a los padres de familia que me están escuchando, por favor, matriculen a sus hijos en estas vacaciones útiles del 2025. Es muy importante que los pequeños puedan entretenerse también este tiempo. Los cursos que hay es matemática y comunicación, fútbol y vóley, música, danza, dibujo y pintura. Pueden inscribirse a través de las instituciones educativas de las comunidades del área de influencia de Minera Las Bambas. Se les hace esta invitación y nuevamente repito el número para que ustedes puedan comunicarse, ¿no? Es el 948-773-176. Repito, 948-773-176 para cualquier información. Perfecto, Naida, te agradecemos, muchas gracias, buenos días. Javier, muchas gracias a ti. Chao. 7 de la mañana con 24 minutos, ahí está la posibilidad, ¿no? Vacaciones útiles 2025, Pujllaspa y Achasunchis. Bueno, está dirigido a niños y adolescentes desde los 6 años hasta los 17 años. Y esto se va a desarrollar en comunidades de área de influencia de la Operación Minera Las Bambas. El número de contacto, apúntelo, le repito, 948-773176. Le repito, 948-773176. 7 de la mañana con 25 minutos. En breve estamos ingresando ya con David Guamaní para que nos pueda compartir información desde el distrito de Chalhuahuacho. Amigos oyentes, mientras tanto comentarles que hay una academia preuniversitaria ciclo verano 2025 y la academia, pues bueno, va a ofrecer academia preuniversitaria Precoar 2025, reforzamiento primaria, secundaria, cupos limitados. Aiton Academia, así es, ¿no? Aiton Academia, inicio de clases 6 y 8 de enero. Contactos al 901 88 44 14. Le repito, 901 88 44 14. Y también al 993
18 56 75. Ubícanos en la institución educativa Francisco Bolognesi de Huichaipampa, Terminal Terrestre. 7:26, vamos ya en comunicación telefónica con David Guamaní. Importante información en relación a lo que viene a ser las granizadas que se han registrado dentro de las comunidades de nuestro distrito de Chalhuahuacho y lo que viene a ser la Academia Preuniversitaria de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. David, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos nuestros hermanos de Radio Surpuy, a nuestros hermanos distritos de Chalhuahuacho, de Akira, de Mara, de Cuyurqui, nuestros hermanos también desde Progreso, Tambobamba, Chumbivilcas, a todos nuestro saludo cordial. Sí, exactamente, nos encontramos en la plaza de Patrón Santiago, del barrio Patrón Santiago del distrito de Chalhuahuacho, con una luz radiante para el día de hoy, pero sin embargo también entre las notas que queremos compartirles, amigos de Radio Surpuy y del programa Huillaricuy, es que el día de ayer hemos tenido una azotada de la granizada en la localidad de Cuchuacho, ¿no? En horas de la mañana se constató daños a la vida, a la salud, en tema asimismo también a los cultivos andinos, como por ejemplo la papa, el oyuco, la oca, entre otros. Ha afectado más de 12 hectáreas de papa, según información del Ministerio de Agricultura, donde hemos podido observar también en las imágenes que las papas lamentablemente están totalmente hechos tristes, ¿no? Y lamentablemente, y asimismo invitarles a todos los presidentes comunales, a todos nuestros hermanos comuneros y comuneras que están presentes, a acercarse o estar en constante comunicación con el área de Defensa Civil del Ministerio de Agricultura, Agencia Agraria de la provincia de Cotabambas, que se encuentran ubicados en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Para hacer sus reportes correspondientes y hacer los envíos correspondientes también a las áreas correspondientes también, ¿no? Por otra parte, Javier, queremos informarles que también se está dando inicio ya a las vacaciones útiles, en este caso ya con un trabajo arduo que se viene realizando, vacaciones útiles 2025 desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a cargo del profesor Luis Iván Cruz Puma y la plana de regidores, ¿no? Están dando insistencia, asimismo también con la contratación de los buenos profesionales, quienes también van a llevar estas vacaciones útiles. Para este hecho estamos ya en persona con el licenciado Guido Uzcamaita, quien va a liderar más que todo el tema de las vacaciones útiles con diferentes disciplinas en diferentes sedes descentralizadamente a nivel del distrito de Chalhuahuacho. ¿Qué tal, licenciado Guido? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surpuy. Muy buenos días, compañero David, gusto de saludarle por intermedio de Radio Surpuy y también agradecer la ratificación de nuestro señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, profesor Luis Iván Cruz Puma, y el Consejo Municipal. En esta oportunidad queremos un poquito difundirle y también hacer una convocatoria al programa de vacaciones útiles deportivos que se va a llevar dentro de este presente año. Va a ser muy interesante a nivel de todos los 9 cuencas o sedes considerados a nivel del distrito de Chalhuahuacho. Se va a ofertar tres disciplinas que han ponderado y también al gusto de los niños de a partir de los 6 años hasta los 16 años. En la disciplina de fútbol que se ha trabajado fuertemente, hay talentos en el distrito de Chalhuahuacho y seguirá fortaleciéndose en fútbol, seguirá fortaleciéndose en este periodo de vacaciones útiles, recreativos y muy divertidos en vóley y ajedrez. 3 disciplinas que se ofertará y también se está haciendo el preuniversitario, en la parte académica también, no olvidarlo. Va a ser interesante vacaciones útiles, deportivos, recreativos en este presente año con la participación de los niños en ambos géneros, niñitas y niños, jóvenes y adolescentes, todos están invitados de manera cordial en todas las sedes que hemos hecho un trabajo. El año pasado se ha hecho el trabajo ya en el aspecto deportivo, competitivo, nos hemos mostrado ya nuestros talentos y hay que seguir fortaleciendo. Licenciado Guido, es importante que desde la municipalidad, desde el gobierno local, que se vaya incentivando este trabajo de disciplina del fútbol, del vóley y asimismo también el tema del ajedrez, ¿no? ¿Cómo, cuándo arrancamos las clases? ¿Cuántas sedes son las 9 sedes que nos comenta usted para esta temporada de enero, febrero, licenciado Guido? El programa de vacaciones útiles está programado de acuerdo al ministerio, que se ha dado la finalización del dictado el 19 del año pasado en diciembre y estaría dando inicio el 20 de marzo, está previsto en eso. Al margen de ese parámetro, nosotros nos hemos ideado de hacerlo el inicio el 13 de enero, el día lunes,
y estaríamos terminando la primera semana de marzo. La duración promedio, más de 8 semanas estarían nuestras vacaciones deportivas, bastante divertidos. A nivel de cuencas, las cuencas están consideradas 9. A nivel de urbano, a nivel del distrito, uno va a ser un sede, y también a nivel del segundo cuenca sería Anta Anta, Santa Rosa, Chojoyo, Llamahuiri, Cuchuacho, Patabamba, Cuerabamba, Casa, Huanacopampa, Pararani, Teuña, Chuicuni, Patario, Huarojoyo, Tambuya, Lahuani, Tehuira y Chumille. Así serían las sedes, y las comunidades cercanas se van a sumar también a los sedes que están. Se ha evaluado el tema de los espacios deportivos, también para el tema de ajedrez, para vóley y fútbol. Entonces estamos viendo eso, se está coordinando con nuestros presidentes comunales para que nos pueda ceder los espacios deportivos, para que este evento sea bastante divertido, como dice, y también bastante útil. Licenciado Guido, los niños o niñas o los padres de familia que quieran matricular ya en estas sedes, ¿ya tenemos algún encargado o con los presidentes mismos ya tienen que estar haciendo los registros? Exactamente, nosotros esta semana estamos en plan de contratar personales ideales en esas disciplinas. Yo sé que no se encuentra, me gustaría, un papá siempre lo ha querido, que un facilitador, un docente de educación física, que sea un DT, que sepa del fútbol, que sea un especialista. Estamos en la búsqueda, hemos logrado ya un alto porcentaje, esperemos estar a la altura de los papás que quieren grandes profesionales, que también dejen las mejores huellas positivas en los jóvenes, en los niños, y que eso tiene que tener productividad. Como dice, inversión es para ganar, no para fracasar ni para perder, sino tenemos que ganar, que los niños sean, porque invertir en capital humano es lo más ideal. Se está ofertando ahora, actualmente nosotros estamos ya aperturando la inscripción en la oficina antiguo local del proyecto Deporte. En tercer piso ya se está aperturando las inscripciones, y luego dentro de esta semana, el día jueves, tenemos una reunión con los profesionales ya que van a incorporarse como facilitadores y también como asistentes deportivos. Con ellos ya se está ideando de salir a las comunidades para conversar con los presidentes comunales y ver los escenarios deportivos que también garanticen. Yo sé que estamos en temporada de lluvia y debemos buscar también que sea una cancha deportiva techada, porque no podemos correr el riesgo al libre albedrío en los estadios. Pero sí se va a trabajar también el trabajo colectivo a nivel de estadio. Ustedes conocerán por historia, porque a nivel de otros países el deporte, fulbito, no podamos alinearnos tanto en pases cortos, sino hay que siempre hacer unas simulaciones en estadios grandes. Entonces está viendo a ese nivel el panorama de trabajo a nivel de vacaciones útiles deportivas. Muchas gracias, licenciado Guido, desde la Oficina de Desarrollo Social, el proyecto Deportes de la Municipalidad Distrital de Chalbobacho. No tenemos alguna pregunta en los estudios. Javier, esa sería la información desde el distrito de Chalbobacho. Perfecto, David. Solo en la parte final, si es que existe algún requisito, algo que necesite, digamos, los padres de familia para lo que viene a ser vacaciones útiles, cuáles los requisitos para la inscripción, y en relación también la misma pregunta para la academia preuniversitaria. Gracias, señor Javier, gusto y luego responder a su interrogante, ¿no? En realidad nosotros necesitamos una copia de su DNI, para que se pueda registrar en la oficina correspondiente que lo acaba de indicarlo, que el antiguo local del proyecto Deporte se está aperturando las inscripciones. El inicio oficial está el 13 en todas las sedes, y el 20 sería una inauguración muy bonita, con un carácter de preevaluación, cómo está en la parte deportiva, colectiva, los regateos y cómo vamos avanzando hasta la clausura del evento que se verá. Ahora, en el tema del DNI, no necesariamente tiene que ser neto de Chalbobacho, o pueden ser también de afuera los que quizás nuestra población flotante que está en el distrito. Las inscripciones son abiertas a nivel de todo el distrito, y que también están a nivel de otros distritos, otras provincias, puede estar, es bienvenido. Bienvenido, esa es la política de la gestión, y para todos va a ser la academia, y solamente una copita para garantizar la parte administrativa. Necesitamos su DNI de los niños, que sea una copia, y también su edad, y que podamos registrar y podamos empezar con bastante alegría y diversión el 13 de enero del presente año y del presente mes. David, licenciado, sí, una última pregunta. Nos escriben justamente a través del WhatsApp, nos hacen 2 consultas en relación a 2 temas importantes, creo yo. Uno, el tema de los costos, si va a haber algún costo simbólico, y el otro tema es en relación a lo que viene a ser, si es que tienen algún número de celular justamente para hacer mayores consultas. No, agradecido por el interrogante, la población, de que es totalmente gratuito, la inscripción, el proceso de enseñanza es gratuito, y también el número que lo va a indicar es lo siguiente: 932
25 99 61. Es el número que se pueden comunicar y gustosamente les atiendo. Estamos para eso, nosotros somos servidores públicos. Con entusiasmo, con alegría siempre lo atenderemos a nuestros beneficiarios de la Academia de Vacaciones Útiles. Este programa va a ser muy interesante. Lo invito cordialmente a los niños, niñas, a todos a divertirse y a través de una diversión que el aprendizaje se haga. El deporte en estos últimos años ha crecido fuertemente a nivel nacional e internacional y así que hay que trabajarlo y también fortalece la parte intelectual, fortalece la parte física, fortalece la parte emocional. Entonces el trabajo no solamente es el tema físico, también se va a disciplinar. La disciplina es lo básico para un deportista y así que a ese nivel van a venir nuestros profesionales y darán sus mejores experiencias. Los talentosos docentes harán lo mejor de ellos. Es el compromiso de la gestión y por ello estamos trabajando de manera adecuada. Perfecto. Muchas gracias. David, te agradecemos. Tupanans Gamay Batay Javier, ya para la comunidad kuna apoyar Changuilla, a muchos inscribirse y se tener vistas a pago por el presidente kuna pues coordinar para Batay Javier. Muchas gracias. Tupanans Pagarín Gamaña. Pagarín Gamaña. Buenos días. De la mañana con 37 minutos, ahí está la posibilidad de vacaciones útiles, lo que viene a ser Academia Preuniversitaria. Y vuelvo a esta reflexión que hacía al inicio del informativo Guillarico y en esta conversación que tenía con este amigo. Si yo hubiera tenido la posibilidad de participar en vacaciones útiles, reforzamientos, en tener una academia preuniversitaria aquí en mi distrito, prácticamente lo que me decía, ¿no? Otro sería mi historia, ¿no? Y sí, efectivamente. Y ahora con todas estas posibilidades, señores padres de familia, no hay excusas. No hay de que, bueno, es que no hay una academia, bueno, no encuentro reforzamiento escolar, no hay vacaciones útiles escolares, no hay excusa, padre de familia. Hueracocha, mamita. Y matas con arroana y kikanga. Guabaikita que matricular a mí, que con amponjaicha purero, que está por acá, que canquiqui, que matricular a mí. Y usted, joven, señorita, y este mensaje va para aquellos que ya están próximos a concluir su educación secundaria. La mejor recomendación que le puede hacer un adulto es en relación a sus estudios, de que priorice sus estudios. Y que luego, pues bueno, al final no ejerza su carrera, ¿no? Pero esos estudios le van a dar posibilidades mayores a que sea una mejor persona, ¿ok? No necesariamente, digamos, puede ejercerlo, pero le va a dar muchas herramientas para que pueda iniciar un emprendimiento, para que pueda iniciar un negocio, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está la recomendación para usted, y mi estimado joven, señorita, estudie, prepárese, tiene todas las posibilidades. De su tiempo, de su esfuerzo y de esa forma va a lograr el éxito correspondiente, ¿ok? Y lógicamente a los papás, mamás que tienen niños pequeños, pues bueno, llévelos, acompáñelos, dése el tiempito. Yo sé que el trabajo también es prioridad, porque sin el trabajo, pues bueno, ¿con qué se come? ¿Con qué se pagan los estudios? ¿Con qué se pagan los uniformes? Pero dése el tiempito, por lo menos mamá, usted, mientras que el esposo vaya a trabajar, usted, mamita, vaya, acompaña a su hijo, llévelo. Esté al tanto de la educación de su hijo, ¿ok? 7 de la mañana, ya con 40 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, vamos con más información y en relación a lo que viene a ser la Academia Preuniversitaria de Aiton. De acá de unos minutos nos vamos a contactar con su persona para que, bueno, con el administrador, ¿no?, de esta Academia Preuniversitaria, para que nos pueda ampliar información en relación a la Academia Preuniversitaria. 7 de la mañana con 40 minutos, vamos hasta Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Aló. Profesor Aquiles, ¿me escucha? Sí. Adelante, profesor Aquiles, ya estamos al aire. Buenos días, mis queridos amigos, Radio Surfuy. Bueno, aquí pues en Tamobamba se encuentra nublado.
La mañana parece que va a llover, pero ya por la tarde posiblemente. Así es, mis queridos paisanos y amigos. Bueno, el día viernes 3 del presente mes, pues, un campesino de nombre Froilán Gabriel Cahuana, aproximadamente de 40 años de edad, tomó esta fatal decisión de tomarse pues el rico veneno para quitarse la vida con hijos menores de edad. En horas de tarde, bueno, pues este campesino es de la comunidad de Casacancha, del distrito de Tamobamba. Felizmente a buena hora pues lo trasladaron al hospital de Tamobamba y luego pues ya era muy fuerte bueno, su mal y lo evacuaron al hospital de Antonio Lorena del Cusco. Allí ahora pues viene felizmente recuperándose. Ojalá que retorne pronto a su tierra natal, que es comunidad de Casacancha. No sé, amigo Javier, nuestros paisanos, ¿por qué fácilmente toman esta decisión teniendo familia, hijos menores que cuidar, que educar, que mantener? Cualquier problema se soluciona conversando entre la pareja, con cualquier persona o con autoridad, con cualquiera. El diálogo es muy bueno, pero estos paisanos fácilmente pues, agarran y bueno, ya quieren ya irse al otro mundo y bueno, pues dejando pues, en orfandad muchas veces a su familia, más que todo a los hijos en menor de edad, en edad escolar, todo, y no sé qué es lo que pasa, sea mujer o varón. Siempre esta costumbre, no sé cuándo olvidarán estos paisanos, deberían pensar de hacer cualquier cosa antes, mis queridos paisanos. Así es, también tenemos servicio a la sociedad, Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, convoca una reunión provincial en la plaza principal de Tamobamba, que es capital de nuestra provincia de Cotabambas, para el día miércoles 15 de enero. A los alcaldes distritales, a los dirigentes comunales, distritales, barriales, organizaciones de base, etcétera, etcétera. No falten, asistan con puntualidad. Queridos paisanos, queridos dirigentes, señores alcaldes distritales, muchas veces pues a este tipo de reuniones convocan las autoridades y no hay asistencia, pues no, en su totalidad van unos 2, 3 alcaldes, o no también, no debe ser así, porque siempre hemos clamado, siempre hemos, bueno, pues manifestado que debe existir unión, sea en la familia, sea en la comunidad, en los barrios. Bueno, a nivel de nuestras autoridades debe de haber este tipo de unión para poder buscar el desarrollo a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Cada alcalde busca para su distrito nada más, en forma particular, en forma personal. No debería ser así, porque la unión hace fuerza, como dicen. Así que nuestras autoridades deben de andar agarraditos de la mano, pues, para lograr algún objetivo positivo para el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestra provincia de Cotabambas. Javier, chayatan rimarimuni kunan totamantan pichaja chaykunan pasashan jainapuncha rikña rimarimuraniña kunan punchawmi haqay comunidad pamparka anchayman rishanku riki visitarishanku hospital Tamobamba hospitalmanta chaypish riki murciélago riki imamantataq chay murciélago rihurin wiraqucha Javier hukuchamantaya riki rafrachakun chaymi riki wakakunata yawarninta chunqan, caballukunata yawarninta chunqan, chayqa ishkaytas wakata wañurachipusqaña haqay pamparki llaqta ari quebraran chay parte, manan parte altachu, chay murciélago chaykunaqa parte bajapia mayormente kanku. Chaymanmi rishanku investiga qhawarik a ver ciertochu manachu imaynan kashan chayna kaqtinqa cierto kaqtinqa wiraqucha Javier
peligro pia kama Sapanca comunidad fue parte baja Sapanca distrito unjispe haka Coyurqui Cotabambas chaykunapi kashan que parte baja anchaykunapi animalkunata jalata wañuchispa tukurunkuman tal vez mana imatapas autoridadeskuna ruwayta atiqtinqa chaymami kunan puririshanku seguramente tardeman kutimuspaqa noticiata novedadta willariwankuku paqarintaqta chayta waqarizasunchis rimarizasunchis Veracocha Javier chaylan kunan tutamantan rimarimuni. Muchísimas gracias. Cosa pone profesor Aquiles, muchísimas gracias. Paqarin Camaña. Paqarin Cama. Siete de la mañana ya con 48 minutos en el informativo Guillarico y pues bueno, ahí está la información a nivel de lo que viene a ser nuestra provincia de Cotabambas, del distrito de Tambobamba. Hemos hablado también con ya algunos funcionarios del distrito de Chalhuahuacho también. Siete de la mañana con 48 minutos, estamos en el informativo Guillarico y retornamos hasta el distrito de Chalhuahuacho, vamos hasta la oficina de Defensa Civil porque hay importante información de esta oficina de Defensa Civil. Edilberto Pinares, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillarico. Agradecerle, mi querido Javier, a su informativo Guillaricuy para salir al aire. Siempre Radio Surfuy está al servicio de la población del distrito de Chalhuahuacho, de Cotabambas y la región Apurímac y a nivel nacional a través de las redes. Mi querido Javier, solamente quería poner en conocimiento de toda la población. Estos días hay pronóstico de presencia de granizadas, lluvias torrenciales y vientos huracanados. Y claro, hecho ya el día de ayer en Cuchuacho ha azotado la granizada a la agricultura, como es la papa, el oyuco y la haba. Y asimismo también en el sector de Minascucho, todo ese sector ha sido también ayer afectado por la granizada. Viendo esta situación, mi querido Javier, a través de su noticiero quiero comunicar a la población en general. Hasta hoy día no llega todavía de todas las comunidades los documentos de requerimiento de cohetes antigranizo. Porque mientras no llegue estos documentos, definitivamente no vamos a poder atender. Y también la municipalidad todavía no ha dado el dinero correspondiente para la adquisición de estos cohetes. El alcalde tiene toda la voluntad de atender, pero sin embargo siempre hay burocracia en la municipalidad y tiene que pasar muchos espacios para llegar a un final para poder adquirir estos cohetes antigranizo. Digo a todas nuestras comunidades que inmediatamente pues presenten sus documentos requiriendo los cohetes antigranizo. Mientras no lleguen esos documentos, nosotros no vamos a poder atender. Entonces, y asimismo también la comunidad no debe esperar solamente a la municipalidad, así como ahora no llegan los cohetes y la granizada ya está afectando a la agricultura. Entonces también ellos, por su parte, con la platita de la comunidad, deben de adquirir sus cohetes, siquiera media docenita, una docenita, para proteger la agricultura. No todo es deporte, no todo es educación. Si no hay agricultura, si no hay comida, yo creo que
también no va a ir nada, tiene que ser paralelo, también tenemos que cuidar lo que es la agricultura. Así, nuestro señor alcalde ya ha dado el anuncio final que se va a entregarse a todos los arariguas por comunidad, a las 38 comunidades, se va a entregarse unas botas, un poncho de agua, una cruz y 100 cohetes por comunidad a las 28 comunidades campesinas. Se va a entregarse oficialmente seguramente el 20 de este mes, entonces hasta el 20 ya va a afectar la granizada. Hay que adquirir lo poco que hay de repente con las patitas de la comunidad, nuestros cohetes para poder proteger lo que es la agricultura. Entonces esto pongo en conocimiento de todas las comunidades campesinas, por favor, les voy a agradecer porque no hay tampoco medicamento en exceso, porque también hay que hacer un requerimiento para cada año para poder apoyarles con el abono foliar. Agradecerle a la minera Las Bambas, que también parte de ellos apoyan en los sectores de zona de influencia con el abono y trabajamos en forma compartida, apoyando con el abono foliar cuando hay este tipo de incidencias como la granizada afectada a la agricultura. Y gracias también a la minera Las Bambas, a través de sus ingenieros nos han dado los mejores productos, nos han dicho que esto hay que comprar y eso estamos comprando nosotros. Y por eso uniformemente se trabaja y el otro año se ha logrado la mejor cosecha. Este año no queremos perderla, queremos superarle al otro año que ya pasó, queremos superarlo este año, cosechar un 100%, un 98, 99% de producto para que haya chuño, para que haya papa en exceso y nuestra gente esté bien alimentado, porque verdaderamente esa es la comida que tenemos en nuestro distrito de Chalhuacho. En las comunidades campesinas solamente miran su chuño, miran su papita, para que traigan a vender al mercado y con eso comprar pues lo necesario, que es lo que es el sal y el azúcar. Entonces su chuñito igual venden 2 arrobas, 3 arrobas y con eso llevan a la casa pues el azúcar y el sal. Entonces, hermanos lindos, desde acá, desde esta prestigiosa emisora Surfuy, nosotros pues comunicamos a todos ustedes, también ustedes tienen que poner de vuestra parte. No todo es la municipalidad. Mira, imagínense que hasta hoy no ha llegado, pero sin embargo, ustedes también tienen que comprar. Ya existe en Chalhuahuacho una tienda que está vendiendo los cohetes. Entonces, acérquense a la Oficina de Defensa Civil para indicarles dónde les van a vender los cohetes y ustedes puedan adquirir una docenita siquiera para mientras llegue lo que es de la municipalidad. Agradecerle a mi querido Javier por este espacio que se me ha brindado, agradecerle a la empresa minera que también está trabajando en la parte de la agricultura en sus comunidades de zona de influencia. Entonces, mi querido Javier, eso era el comunicado, agradecerle a su prestigiosa emisora. Perfecto, don Edilberto, nos parece muy importante de que su institución siempre esté dando las recomendaciones a la población, porque en temporada de lluvia son momentos críticos, incluso con la granizada, las tormentas eléctricas que pueden ocasionar incluso, don Edilberto, la pérdida de vidas humanas, incluso de animales. Así es, mi querido Javier, eso es lo que ya hace poco estaba viendo en las redes en Ayacucho, ha pasado una granizada terrible y las madres lloran porque viven de la agricultura, viven de su papa, viven de su maíz. Entonces, si es que eso va a suceder, no es tan bueno que en nuestro distrito suceda esto, porque mientras nosotros estemos, la municipalidad y la empresa minera, en forma conjunta vamos a tener que mitigar este tipo de emergencias, así a través de su emisora, comunicando, llegando a cada uno de los hogares del distrito de Chalhuacho y de las comunidades, vamos a parar esta situación. Le agradecemos, don Edilberto, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, mi querido Javier, agradecerle a su prestigio emisora. 7 de la mañana con 55 minutos, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, 8 de enero del año 2025. Qué rápido están pasando los días, ¿no es cierto? Amigos oyentes, hay posibilidades de academias preuniversitarias que hay dentro del distrito de Chalhuahuacho, uno de ellos, el que está promoviendo la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, pero también hay otras opciones. La academia, nos comparte información de la Academia Ayton, ciclo verano 2025 preuniversitario Precoar.
Vaya qué interesante, ¿no? Porque el COAR también es una gran posibilidad para que los chicos sigan sus estudios de carácter secundario, reforzamiento primaria, secundaria. Vamos a ampliar esta nota informativa. Ya estamos en comunicación telefónica a través de nuestra línea telefónica con lo que viene a ser el profesor Porfirio, ¿no es cierto? Profesor Porfirio, ¿cómo está usted? Buenos días. Bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, señor Javier. En primer lugar, saludarle a toda la población quienes se encuentran en sintonía, nuestra emisora Radio Surfui. Enseguida, nuestro agradecimiento a nuestro creador, quien desde lo alto nos da espacios como esta, por ejemplo, y al mismo tiempo agradecer, ¿no?, a la madre naturaleza, porque no nos hace faltar el alimento, lo más importante. Enseguida nos complace invitarles a participar en nuestro reforzamiento vacacional o a la Academia Aiton, diseñado especialmente para fortalecer los conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes, más que todo de la población de Chalhuahuacho, por qué no decir de los diferentes distritos de la provincia de Cotabambas, ¿no? Detalles del programa: nosotros ofrecemos primaria, secundaria, COAR, colegio de alto rendimiento y nivel preuniversitario. Los docentes, en este programa contaremos con la participación de expertos en educación. Algunos docentes vienen desde en este caso desde Abancay. 4 docentes vienen desde Arequipa, quienes compartirán consejos valiosos sobre estrategias de estudio efectivas. Enseguida quiero compartirles con un docente también, quien nos acompaña en estos momentos, es el profesor Cristian, en este caso licenciado, ¿no? Por favor. ¿Cómo están? Bueno, ante todo, un saludo para todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora Radio Surfui, y agradecemos también la oportunidad del entrevistador. Bien, solamente recalcar a cada uno de los padres de familia la experiencia que tenemos en el distrito de Chalhuahuacho es de 8 años como Academia Aiton, brindando el reforzamiento académico para nuestros estudiantes, con logros importantes ingresantes a la UNSAG, a UNAMBA, al Instituto de Chalhuahuacho, y también en COAR, que tenemos nosotros ingresantes al Colegio de Alto Rendimiento de Cusco, y aquí también de lo que es el departamento de Apurímac. Como decía el profesor Porfirio, la diferencia de que de repente marque la preparación en Aiton es que nosotros manejamos el sistema educativo preuniversitario, desde el 5º grado de primaria hasta el 5º de secundaria, y propiamente en nuestros graditos de preuniversitario. ¿Y qué significa el sistema preuniversitario? Que cada docente, por ejemplo, para el curso de razonamiento matemático está el profesor Porfirio, para el curso de competencia lingüística está la profesora Raza María, que es profesora del CEPRO UNAMBA de Abancay, es profesora docente del CEPRO UNAMBA Abancay. Cada uno de ellos se encarga de una materia en específico. Esta materia en específico, al día nosotros avanzamos 4 cursos. Es decir, que los alumnos tienen 4 diferentes docentes para cada curso. Esa es una ventaja que ofrece la preparación en Academia Preuniversitaria AI. Otra ventaja es que nuestros grupos son clasificados. Nosotros no colocamos a todos los alumnos en un solo salón, como de repente en otras academias. Lo que nosotros hacemos es clasificarlos de acuerdo al grado que les corresponde. Por eso que nosotros contamos con una plana docente de 7 docentes que están justamente enfocados en enseñar los cursos de razonamiento matemático, álgebra, trigonometría, geometría, en lo que es números, en lo que es letras, competencia lingüística, razonamiento verbal, comprensión de textos, el curso de física y el curso de química. Todos estos cursos los estamos desarrollando desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde en la institución educativa primaria de Huichaipampa, pasando el puente de madera hacia la derecha. Además, estamos ofreciendo en turno tarde, de 3 a 5 de la tarde, los días martes y jueves. Adicionalmente, les estamos dando los talleres de guitarra, bandolina, cubo Rubik, ajedrez y dibujo y pintura, a lo que nuestros alumnos matriculados tienen un ingreso completamente libre, mis estimados radioescuchas. Perfecto. Si nos puede comentar algún número de celular donde los podemos ubicar para que los padres de familia también puedan hacer las consultas correspondientes. Claro, con todo gusto. Pueden comunicarse, por ejemplo, al número
A ver, les dicto, nos pueden comunicar al número 946-716-147, repito, 946-716-147 para mayores informes. Este año, de repente para terminar esta nota, queremos también recalcar que durante cuarto año consecutivo, la Academia Ayton, que cree también en que las habilidades verbales, las habilidades de artes escénicas deben ser reforzadas para poder complementar la educación de nuestros jóvenes, es que nosotros estamos este año también ofreciendo el programa de oratoria. En el curso de oratoria que se va a desarrollar los días lunes, miércoles y viernes en horarios de 2 a 3:30 de la tarde y de 3:30 a 5:30 de la tarde, nosotros estamos ofreciendo los módulos de teatro, el módulo de etiqueta social, encanto personal, liderazgo y oratoria. Todos estos módulos van a ser desarrollados en estos 2 meses donde se va a dictar este curso de oratoria para que los niños, jóvenes que van a ya ingresar a la universidad y los adolescentes, jóvenes que están en las instituciones y que constantemente están en evaluación de exposiciones, puedan ellos encontrar, ¿no?, esa chispa para vencer la timidez. Aquí en Ayton contamos con instructores calificados para que ellos puedan desarrollarse durante este ciclo verano también el curso de oratoria que también se está desarrollando en la Academia Ayton. Informes al mismo número que se ha dictado o también puede ser al número 993-185-675, al 993-185-675. Tenemos promociones como descuentos para hermanos. Es que vienen hermanos o primos, hay descuentos para hermanos o primos. Acérquense a la institución educativa, ahí los vamos a estar atendiendo durante toda la semana para el inicio de nuestro nuevo grupo que va a ser este lunes. Ok, le agradecemos. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, señor Jaime. Buenos días. 8 de la mañana con 3 minutos. Ahí está esta posibilidad. También existe también esta posibilidad de la Academia Ayton. Usted lo puede encontrar físicamente. Ellos están ubicados en la institución educativa Francisco Bolognesi, Huichaipampa, Terminal Terrestre. Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8:04, cambia el digital. Vamos rápidamente con la información en el plano deportivo. La catedral del deporte, el señor William Guamán, tiene las ultimitas, las más calientitas en el plano deportivo. ¿Qué tal, William? Adelante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillaricuy y Mainaya Guayaguna Panaicuna? Bueno, estamos dando inicio al bloque deportivo. ¿Cómo está, Javier? Ayer hicimos un partidito, nuestros colegas de Surfuy se sumaron, por supuesto, se vistieron de acuerdo para enfrentar un retito. Bien, no fue muy bien, mi estimado Javier. Espero que se encuentre bien o tiene alguna lesión. Bastante bien, bastante bien. Yo le decía ayer, William, ¿no? ¿Quién se ha osado a retar al poderoso equipo de Surfuy? Nuevamente, otro caído. Otro caído, bueno. Si desean, nos pueden hacer el reto a través del WhatsApp, por favor. Ahí estamos nosotros prestos, listos para poder tener actividad deportiva durante este año. Un gran saludo para Gonzalo Wills, Hernán Zulca, César Loaiza, por supuesto Guillermo Recharde también, que ayer se vistió de corto, y el aficionado que también se dio cita al escenario donde estuvimos haciendo una pichanguita. Un gran abrazo a todos ellos. Vamos con la información, mi estimado Javier. Bueno, importante lo que manifestó precisamente ayer a través de sus redes sociales y por supuesto en una comunicación oficial el gran delantero que ha tenido la selección peruana de fútbol en los últimos tiempos. Hablamos de Paolo Guerrero, que ha elegido ya olvidarse de la selección peruana, jugar todavía el torneo local en la Alianza Lima y por qué no un torneo internacional, pero a nivel de selecciones ya prácticamente se ha despedido. Bueno, lo cierto es que después de 20 años, 124 partidos y 40 goles, Paolo Guerrero ha decidido cerrar su ciclo con la selección peruana. El delantero de 41 años ha anunciado su retiro
de la bicolor, un delantero histórico sin duda, un delantero que requiere y merece un homenaje porque ha traído y nos ha hecho sentir nuevamente la posibilidad de llegar a un mundial con un proceso clasificatorio en la era Gareca, que ha tenido como un gran artífice a Paolo Guerrero. No, bueno, estuvo él en el Hamburgo, también estuvo en el Bayern Múnich, allá en Alemania, jugó en el Corinthians, ¿se acuerda? Donde se consolidó como un gran delantero, estuvo en el Flamengo, en el Internacional, en fin, equipos grandes de élite, donde Paolo Guerrero ha demostrado realmente su poderío. Un reconocimiento, sin duda, pues, a este delantero, que en los últimos años, es cierto, llegó a la Alianza, por ahí ya jugando algunos partidos, algunos no, pero en general el balance de su carrera futbolística es positiva y merece pues el reconocimiento, reitero, de parte de las autoridades de fútbol y sobre todo también del aficionado. Bueno, hasta otra oportunidad, Paolo Guerrero en la selección, seguramente lo tendremos todavía en el torneo local, la Libertadores, pero creemos que va a ser ya seguramente en algunas ocasiones jugando minutos o pocos minutos en su equipo. Bien, reiteramos por Paolo Guerrero. Varios medios de comunicación han resaltado, muchos dicen que se va a sentir su ausencia en la selección, porque recordemos que una selección no solamente se mide por el aspecto futbolístico en el campo de juego, sino también en los camerinos, ¿no? También en la convivencia, porque ellos, recordemos, concentran buenos días, ¿no? Para poder afrontar sus partidos por las clasificatorias o en la Copa América. Entonces, hay muchos que han convivido, han estado de cerca con Paolo Guerrero y que sin duda sentirán su ausencia. Vamos con más información. Bueno, hoy tenemos por la Supercopa de España, el Barcelona va a enfrentar al Athletic Club, un partido que se juega a las 2 de la tarde, lo pueden apreciar por la pantalla gigante o chica, como tengan en la casita. Partidos bonitos que se viene desde España. También, amigos oyentes, hay otros partidos entre los que destaca también sin duda la liga inglesa, que es una de las mejores ligas, aunque con partidos, digamos, no tan llamativos. Hablando del torneo local, bueno, también el Sporting Cristal ya reveló su nueva piel, su nueva camiseta para la temporada 2025. Haremos historia, dice el Sporting Cristal. Ahora está vistiendo con esta marca Puma, mi estimado Javier. Buenas marcas han venido al torneo local. Bueno, está Adidas, está Umbro, Marathon, entonces, bueno, estamos haciendo un poco de Publicherry, estas marcas deportivas, pero bueno, son marcas de renombre, digamos, continental o de renombre sudamericano sobre todo, y a nivel mundial sin duda hay otras marcas que también marcan la diferencia en esta oportunidad. Sin duda hablamos de la marca Puma también, que estará vistiendo al Sporting Cristal. Y hablando del tema de selecciones, atención amigos oyentes, la prensa colombiana reveló el reemplazo de Jorge Fossati. Bueno, en Colombia se ha generado más expectativa, más información, más noticia. Solo estaría supuestamente a una firma para poder precisamente tener al Bolillo Gómez como nuevo técnico de la selección. Pero bueno, no sé si se dé, la verdad, pero hay conversaciones ya bastante avanzadas, dice este medio informativo de Colombia. Bueno, en Colombia ya se ha anunciado que el técnico Jorge Fossati ya tendría reemplazo y precisamente están hablando de el Bolillo Gómez, que también ha estado en selecciones y también dirigiendo a buenos equipos. Según la web Antena 2 de Colombia, Hernán Darío Gómez sería el elegido para la Federación Peruana de Fútbol y quien sería el reemplazo del estratega uruguayo en la blanquirroja, dando buena experiencia, sin duda, en diversos clubes y selecciones nacionales. Todo apunta a que la dirección del equipo de Perú sería pues a cargo del Bolillo Gómez. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque ya tiene que darse a conocer cuál será el comando técnico que tenga la posibilidad de continuar en este proceso clasificatorio, aunque ya prácticamente en el último lugar y con pocas posibilidades de clasificación, llevar adelante seguramente a una selección para que pueda agarrar ritmo y prepararse para la próxima Copa del Mundo, muy temprano, ¿no? Para ahí estar preparándose una Copa del Mundo y por supuesto también la Copa América. Y por supuesto muchos hinchas, muchos entendidos del fútbol también manifiestan que se dé la oportunidad a nuevos valores, porque ya se tiene que hacer el cambio generacional y requerimos o se necesita
de otra gente que le sume a la selección peruana. De eso se trata. Entonces Bolillo Gómez podría vestirse o ponerse, digamos, el buzo del técnico de la selección peruana. Entre otras informaciones también, amigos oyentes, es importante destacar que los equipos de la Alianza Lima, el Sporting Cristal, el Universitario, en el interior del país igual, vienen haciendo su pretemporada intensa para poder afrontar a fines de este mes ya el torneo local. Y ayer también en las redes sociales, mi estimado Javier, ya se vio a Cristian Cueva entrenando en el gramado de juego allá en Zurita, donde está jugando precisamente en Anta, en Cusco. Está entrenando el Cienciano del Cusco y con presencia ya del Aladino, aunque todavía subidito de peso. Bueno, pero así está, ya le están dando la oportunidad, vamos a ver si llega en forma para este torneo que se viene próximamente para el Cienciano del Cusco. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación de Radio Supo y por supuesto se viene más noticias. Adelante, Javier. Perfecto, William, muchas gracias. Un abrazo, abríguese, no se olvide, abríguese porque hay lluvias, hay frío en nuestra provincia de Cotabambas. Siempre la recomendación también a nuestros amigos, abrigarse. Y si hacen pichanquita, amigos, vayan con un busito, una casaquita para que eviten el resfrío. Buena recomendación. Gracias, William. Un abrazo, colega, y nos vemos a nuestros amigos oyentes. Buenos días. 8 de la mañana con 12 minutos. Bueno, ahí está la información en el plano deportivo, amigos oyentes. Paolo Guerrero confirma su retiro definitivo de la selección peruana. Démosle oportunidad a los jóvenes. El máximo artillero de la historia de la selección peruana le dice adiós a la blanquirroja. Hice mi último partido en Argentina, declaró el depredador. William hablaba, ¿no?, un poquito de su historia del depredador, de cómo inició en el Hamburgo, pasó luego a otros equipos en Alemania. Lo cierto es que, acá yo tengo una anécdota, bien cortita, puntual. Fui a uno de los encuentros de el Hamburgo, en ese entonces Paolo Guerrero, jugador de este equipo, y bueno, para suerte nuestra, pues bueno, ingresó a la cancha, faltando, ¿cuánto? 15 minutos, y estuvo a punto, a casi nada de poner el gol que iba a marcar el desempate de este encuentro deportivo, ¿eh? Y bueno, ahí junto a los alemanes, que bueno, lógicamente no entendíamos mucho de lo que decían, pero sí, definitivamente celebrando ahí con los alemanes la entrada de Paolo Guerrero, en ese entonces jugador del Hamburgo, y el encuentro fue en Hamburgo, don Chinchilico, sí, en el estadio de Hamburgo. Vaya, qué estadio, más bonito, más bonito. 8 de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 14 minutos, mientras vamos esperando la comunicación con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional, quería volver a compartirles esta información en relación a lo que viene a ser el presupuesto que van a manejar las municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Mucha atención, su presupuesto de apertura 2025 de todas las municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas. En primer lugar, con mayor presupuesto se encuentra el distrito de Chalhuahuacho, que tiene un presupuesto que supera los 158 millones de soles. En relación al último distrito que tiene, digamos, poco presupuesto, la diferencia es abismal. Pero bueno, ahí está, ¿no? Los números son los siguientes. Chalhuahuacho tiene un presupuesto de 158.401.992 soles. Con este presupuesto está arrancando este año 2025. La provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba, tiene el presupuesto de 65.393.960 soles. El distrito de Coyllurqui, 30.970.467 soles.
Y bueno, por otra parte, el distrito de Akira, en cuarto lugar, tiene un presupuesto de 29.329.312 soles. El distrito de Mara, 18.961.146 soles. Y el distrito de Cotabambas, 18.538.493 soles. 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a escuchar las portadas en la voz de Gladys Aguilar. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al informativo Guillaricuy. Buenos días, Javier. Agradecida otra vez. Estamos regresando ya con nuestras portadas y primeras planas de nuestros diarios locales, nacionales y regionales también. Y nos vamos rápidamente con Chasqui, Apurímac para el mundo. Y tenemos como foto principal al premier Gustavo Adriancén y también a la presidenta Dina Boluarte. Y el titular es: Ejecutivo asignará más de 2.000 millones para proteger de lluvias. El premier Gustavo Adriancén informó que la presidenta del Consejo de Ministros, a través de la secretaria de Gestión de Riesgos de Desastres, ha impulsado y articulado la elaboración del plan multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados al 2025-2027. Esperemos que se cumpla, porque ya tenemos ciertas secuelas de las lluvias que estamos teniendo pues aquí en nuestra región de Apurímac, y no solo en Apurímac, en todas nuestras sierras, así que esperemos que efectivamente se dé el apoyo necesario a las personas que están siendo afectadas. Líneas abajo observamos lastimosamente el choque entre un tráiler y un Yaris blanco, y dice: Cusco, un muerto y 4 heridos tras violento choque de vehículos en Sisal, Lima, Tambo. Lastimosamente estamos reportando un montón de accidentes de tránsito, y a veces esto tiene que ver con la negligencia de nuestros conductores, así que por favor la recomendación también: manejemos con cuidado, siempre manejemos en regla, respetando las señales de tránsito, porque esto nos puede costar la vida. Al costado observamos justamente vemos unas maquinarias, la maquinaria amarillas, y dicen: Apurímac disponen maquinarias para atender emergencias, para minimizar el impacto de lluvias, teniendo en cuenta de que ya las quebradas se están activando. Y ahora sí, nos vamos con el diario Pregón, diario de Apurímac, y como portada principal observamos pues a este Yaris blanco, justamente que ha chocado contra un tráiler, y dice: muerte en la vía Abancay, Cusco. Un trágico accidente ocurrió en el sector de Sisal, distrito de Mollepata, en la vía panamericana Abancay, Cusco, donde se produjo un choque frontal entre camión cisterna y un auto, muriendo instantáneamente el conductor. Los ocupantes, 4 niños, quedaron heridos, siendo trasladados al Centro de Salud de Lima Tambo de la región Cusco. Líneas abajo observamos otro vehículo que está empotrado en una casa, y dice: madrugada de susto, auto casi ocasiona desgracia al chocar contra un local en Girón, Cusco de Abancay. ¿Qué están pasando con nuestros conductores? Siento que la velocidad, por favor, tengan mucho cuidado. Y ahí observamos también una foto de la municipalidad de Andahuaylas, y dice: Juventud y Experiencia, Municipalidad de Andahuaylas inicia el año con renovado equipo de gestión. Esperemos que cumplen y que dan la talla. Y nos vamos con el diario Sol del Cusco, y como portada principal también tenemos la foto de este choque que ocurrió en Lima Tambo, y dice: accidentes de tránsito no cesan. Un fallecido y varios niños heridos deja accidente de tránsito en Mollepata. Un trágico accidente de tránsito en el distrito de Mollepata dejó un fallecido y 4 menores heridos entre las edades de 3 y 13 años, y están hospitalizados. Qué pena, lastimosamente a veces estos accidentes sí se pueden de alguna u otra forma prevenir manejando con mucho cuidado. Abajo observamos al policía atendiendo a un niño, y dice: niño huye de maltratos y le encuentran deambulando en la vía Azcaurcos. Escapó de la mujer que lo maltrataba y pretendía encontrar a su hermana, quien también había huido de las agresiones de esta persona. Qué pena, ¿qué hace un niño de 5 años deambulando en la calle buscando a su hermana y huyendo del maltrato? Realmente hay que trabajar bastante en el tema psicológico de las personas mayores,
porque entendemos que a veces pueden tener distintas cargas, distintos problemas y están desahogando esto con los pequeños. Así que la recomendación también aquí, por favor, hay que cuidar, hay que tratar con amor a nuestros niños, porque ellos son los que de alguna u otra forma estos traumas que nosotros tenemos los estamos volcando en ellos y ellos también van a repetir la historia. Así que por favor hay que tratarlos con mucho amor y con mucho. De nuestra ciudadela Inca de Machu Picchu cubierto de neblina, y dice, activan alerta permanentes en parques, zonas y sitios arqueológicos de Cusco ante temporada de lluvias. Y ahora sí, nos vamos con nuestras portadas nacionales y nos vamos con nuestra primera portada, que es el diario, vamos a ver, el diario El Comercio, y dice, González denuncia rapto de su yerno en Venezuela antes de toma de posesión. Estados Unidos indica que es un acto de intimidación. El presidente electo informó que sujetos encapuchados secuestraron a su pariente cuando éste llevaba a sus hijos al colegio. Dictadura chavista guarda silencio. También grupo de expresidentes de la región tiene previsto acompañar a Edmundo González a su retorno al país llanero. María Corina Machado también revela acoso, teniendo en cuenta que Edmundo González cuenta pues con lo están buscando en Venezuela, así que va a estar interesante, hay que estar atentos con la noticia. Y nos vamos con el diario La República. Dice, regresa el financiamiento privado para partidos políticos. Se aprueba en segunda votación en la Comisión Permanente por solo 14 votos. Colisiona con lo señalado por el Tribunal Constitucional, que dice que leyes orgánicas no pueden ser aprobadas en esa instancia. La norma establece que el financiamiento puede ser utilizado para el pago de asesoría y patrocinio legal del partido y sus dirigentes. Buscan restituir firma de Fujimori en una constitución cambiada en su mayoría. Y la vergüenza y el colmo de estos conchudos, la verdad, no existe otra palabra. 6 parlamentarios se fueron a celebrar un cumpleaños con pasajes del Congreso. ¿Quiénes son? Kira Alcaraz, María del Carmen Alba, Patricia Chirinos, Eduard Málaga, Jorge Ceballos, Diego Bazán y Rosángela Barbarán. ¿Qué pasa? En realidad ellos tienen pues su sueldo, tienen otros ingresos y a pesar de eso siguen lucrando, siguen sacando dinero del Congreso, y esta vez se fueron a celebrar el cumpleaños de uno de los congresistas con pasajes del Congreso. Dichos pasajes que solo se deben utilizar para situaciones que lo ameriten, ¿no? En realidad eso ya, no tiene sangre en la cara nuestros congresistas. Al costado podemos leer, abren investigación al grupo extremista La Resistencia. Es autor de ataques y fiscales, periodistas y defensores de los derechos humanos. Eso es lo que trae el diario La República para el día de hoy, 8 de enero. Nos vamos con el diario Perú 21. Y tenemos como foto principal a una chica bastante atractiva, bastante guapa, Isabel Cajo, y dice, ¿a quién quieren tapar? Isabel Cajo, involucrada en el caso de proxenetismo en el Congreso, denunció robo de su celular. Pero imágenes de seguridad la desmienten. Congresista Carlos Ceballos afirma que recibió un video sexual de una trabajadora del Parlamento, y efectivamente Isabel Cajo denunció y dijo que no tengo mi celular, me robaron cuando estaba en el parque. Y salen ahora videos justamente de las cámaras de seguridad donde justo a la hora que ella denuncia está caminando con total normalidad y tranquilidad. También tenemos la foto de Chibolín, el famoso Chibolín, y dice, Fiscalía interroga hoy a Chibolín en el penal. Líneas en el izquierdo, al lado izquierdo, podemos leer también, financiamiento privado para partidos aprobado en permanente en manos de la presidenta Boluarte. Líneas abajo podemos leer también, ministro del Interior, no soy amigo de Colchado ni Lozano, entrevista a Juan José Santibáñez. Nos vamos en el diario oficial El Peruano, como foto principal también está la presidenta Dina Boluarte, y dice, Estado asignará más de 2 millones para afrontar las lluvias. Presidenta Dina Boluarte afirma que el gobierno está preparado para atender las emergencias que se presenten en el país. ¿Qué tan cierto es esto? No lo sé, porque vemos que no todos nuestros
nuestras regiones están preparadas para atender estas emergencias. Es más, hasta los propios alcaldes de Lima venían quejándose de que no han hecho las descolmataciones. Entonces no estamos tan preparados. Jefe del gabinete señala que el plan multisectorial ante intensas lluvias y peligros asociados 2025-2027 se aprobará pronto. Aún no se ha aprobado y dicen que estamos preparados. Bueno, nos vamos con el diario El Correo, que tiene el diario Correo para el día de hoy, y vemos como foto principal a Edmundo González y dice: es el presidente electo. El gobierno peruano despeja toda duda sobre el reconocimiento venezolano. Edmundo González Urrutia. El canciller Elmer advierte que si Nicolás Maduro asume la jefatura de su país este viernes, para el Perú ya no será un presidente legítimamente elegido. Nosotros no reconocemos la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral, afirma. Dictadura chavista secuestra a yerno de González y hostiliza a madre de María Corina Machado. ¿Qué pasa con este gobierno? La verdad es una pena. Y también a líneas abajo observamos la foto de estos congresistas conchudos que dice: denuncian a 7 congresistas por ir a cumpleaños con pasajes pagados por el Congreso. Repito los nombres: Kira Alcatraz, María del Carmen Alba, Patricia Chirinos, Eduard Málaga, Jorge Ceballos, Diego Bazán y Rosángela Barbarán. Qué conchudos, la verdad, utilizan dinero del Estado para beneficio propio. Y terminamos nuestras portadas con el diario Expreso y dice: dinero por delincuentes. Especialistas advierten: incentivos mal reglamentados podrían convertir a policías en mercenarios. Mininter plantea pagar efectivos que capturen a los más buscados, pero surgen dudas sobre la implementación. Nuevo plan de recompensas genera polémica en la Policía Nacional del Perú. Y líneas abajo podemos también leer: la Fiscalía hace agua, cuestionan a Rafael Vela por negociaciones y casos polémicos. Colaborador brasileño revela contratos ficticios vinculados a exministro Mariano González. Exigen que Rafael Vela sea sometido a un proceso disciplinario y que se evalúe su permanencia. Eso es lo que traen nuestros diarios, tanto locales, nacionales y regionales, para el día de hoy, 8 de enero del año 2025, Javier. Perfecto, Gladys, te agradecemos. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Buen día. Buenos días. 8 de la mañana con 28 minutos. En la parte final, amigos oyentes, comentarles esta información que viene desde la región de Cusco. Nos dicen lo siguiente, mucha atención. Alcalde del Cusco propondrá cambio de denominación de la vía expresa a Daniel Estrada Pérez. Vamos, dice, a ponerle un nombre también. Me gustaría ponerle el nombre de Daniel Estrada Pérez. Esa es una avenida que debe tener el mantenimiento cuidado de la comuna provincial. Así se refirió el alcalde provincial Luis Pantoja Calvo respecto al cambio de denominación y nombre de la vía expresa. La autoridad manifestó que la aún llamada vía expresa empezará con la fiscalización para multar a conductores que no respeten las normas de tránsito. Añadió que irresponsables conductores no respetan la señalización y hasta exceden el límite de velocidad, ocasionando accidentes de tránsito en este punto. Bueno, por otra parte, y este tema, rescatan a niño huérfano que caminó kilómetros para buscar a su hermana tras sufrir maltrato en Cusco. En un acto de desesperación y valentía, un niño huérfano de 11 años emprendió una caminata de 38 kilómetros por la vía interoceánica en la provincia de Quispicanche, Cusco, con el objetivo de reencontrarse con su hermana. El menor fue encontrado la mañana del último lunes por una pobladora que, conmovido por su historia, y llamó y alertó a las autoridades. Abel, de nombre, este niño se llama Abel, quedó huérfano de padre y madre y estaba bajo el cuidado de una mujer desconocida, quien, según relató, lo sometía a maltratos físicos. Decidió escapar de sus abusos, emprendió el largo trayecto desde el centro poblado de Chapapampa, esto es en Pampachulla, en el distrito de Catca, con destino a Urcos, donde esperaba encontrar a su hermana Patti, quien también habría sido víctima de violencia.
Bueno, el menor fue encontrado por Mónica Condori, una residente del lugar que decidió actuar al conocer la historia de Abel. La mujer dio aviso a la policía, que trasladó al niño a la comisaría de Catca, donde recibió alimentos y abrigo. Posteriormente fue derivado a la dependencia policial especializada en familia en Cusco. Abel narró las autoridades los abusos sufridos. La policía informó de los hechos al juzgado civil de Quispicanchi, que dispuso las medidas necesarias para garantizar la seguridad, el bienestar del menor. Se espera que Abel reciba el apoyo necesario para superar esta situación traumática y pueda reintegrarse a un entorno seguro y estable. Desde la comisaría de Catca están invocando a los familiares, algún familiar que pueda ayudar al pequeño. Penoso la situación. 8:31. Amigos oyentes, punto final al informativo Huillarico, y mi nombre es Javier Chejia, a nombre de Gladys Aguilar, a nombre de William Guamán y todo el equipo que ha podido llevar adelante el informativo Huillarico, y nos despedimos. Estamos regresando el día de mañana con información lógicamente de su interés, y ya en la voz de don Guillermo Reicharte y también de la grata compañía de Hernán Zulca. Que tengan un buen día. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.